volver a hacer este movimiento. Entonces, dependiendo de la prominencia ósea, hay que protegerla. También vamos a tener la inmovilización y camillaje. Entonces, aquí es donde requerimos que nuestras empresas cuenten con camillas adecuadas, como es esta, la camilla FEL, que es la férula espinal larga, que debe ser en material poliuretano, ya no camillas en madera, camillas que deben tener ese sistema de arnés tipo araña para que pueda al paciente inmovilizarlo y sujetarlo y amarrarlo para que nos quede totalmente seguro. Entonces, siempre que vayamos a hacer una inmovilización, debemos informarle el procedimiento al paciente. Debemos informarle que lo vamos a trasladar, que usted no debe hacer nada. Nosotros vamos a hacer el movimiento por usted. Por lo tanto, déjese guiar, déjese ayudar. Moverlo cuando sea solamente necesario. Deben ser movimientos entre los brigadistas totalmente coordinados. Tienen que estar muy concentrados en lo que están haciendo para evitar movimientos como que primero se traslade la cabeza y después gire el cuerpo. Si vamos a hacer un bloque es porque el paciente va a girar completamente en la misma posición. Eso se requiere de un entrenamiento muy adecuado. Vamos a ver rápidamente enfermedades de aparición súbita. Son aquellas que se manifiestan de manera repentina, sin previo aviso y con síntomas graves que pueden a requerir de atención médica inmediata. Entonces vamos a ver la primera, cómo sería la obstrucción en la vía aérea por cuerpo extraño. Entonces aquí puede ser causado por que la persona estaba comiendo algún alimento y este alimento no pasó por la vía digestiva, sino que pasó lamentablemente por la vía respiratoria. Entonces aquí vamos a ver en esta persona una señal universal de asfixia, como puede ser que su coloración de la cara se ponga como moradita y quizás no se empiece a hacer esta seña de que me estoy ahogando. De pronto no pueda ni siquiera pronunciar palabras ni toser porque esa partícula está limitando totalmente el paso de la respiración y no puede producir voz. Vamos a encontrar dificultad para respirar, se empieza a poner muy azulado y puede producir inclusive un desmayo. ¿Qué vamos a hacer en este caso? Pues es la técnica de la maniobra de Heimlich, que vamos a verla. Permítanme, no sé, en la diapositiva siguiente si nos la muestra más claramente. No, acá la vemos. Entonces aquí vemos el paso a paso. Podemos hacer un golpe fuerte compresivo en la zona, en el medio de la escápula, es decir, a ambos lados de los dos omóplatos. Hacemos un golpe fuerte y si esto no es suficiente, empezamos a abrazar la víctima por la parte de atrás, colocando nuestro puño en el abdomen blando, es decir, cuando finaliza el hueso esternón, colocamos en esta zona la manito en forma cerrada y con mi otra mano me voy a ayudar a empujar hacia adentro, inclusive como hacia arriba, como queriendo levantar esa víctima para que esa presión interna ayude a hacer un desplazamiento de esa partícula y el paciente pueda, en algún caso, volver a respirar o que lo logre expulsar. Esos serían los dos objetivos. ¿Cuánto tiempo? Los que sean necesarios hasta lograr ese objetivo. Aquí tenemos, como vimos en el video, una obstrucción en la vía aérea en pediátricos. Entonces sería hacer una especie de masaje, como se explicó más o menos similar en el video, porque el paciente está totalmente ido, el bebé no responde. O también podemos hacer el movimiento compresivo con el talón de la mano en la zona de la espalda para hacer esa devolución de ese alimento o ese elemento o cuerpo extraño que haya estado comiendo en ese momento. En caso de niños menores de 10 años, yo tengo que posicionarme a la altura del niño, es decir, tendría que colocar una rodilla sentada en el piso para poder ubicarme a ese mismo nivel y esta vez yo puedo hacer ese movimiento, si se puede, con una sola manito, como nos lo explicó el video, o se puede con dos, pero esos movimientos serían secos, teniendo cuidado de que el niño pues todavía tiene sus huesos en periodo de formación, evitar hacer el golpe directamente sobre el tórax, es sobre el abdomen. En el caso de las lipotimias, desmayos o síncopes, entonces aquí puede haber una posibilidad de que sea por una alteración en el sistema nervioso central. En un desmayo es una pérdida momentánea del conocimiento y del tono muscular, que eso va entre segundos o minutos, con una recuperación espontánea. Normalmente un desmayado tiende a despertar solito. La lipotimia se produce porque no llega suficiente sangre al cerebro y se hace esa pérdida del conocimiento.
Antes del desmayo pueden tener algunos signos importantes como es la falta de fuerza, sensación de pérdida del conocimiento, malestar, algo de mareo, vértigo, quizás posibilidad de náuseas, visión borrosa, zumbidos en los oídos, palidez y sudoración muy fría. En estos casos, por favor, no se les debe dar nada de bebidas a personas que estén posiblemente medio somnolientas ni tampoco darles a inhalar alcohol. Por favor, esto no se debe hacer. Aquí vemos los primeros auxilios. ¿Qué se tiene que hacer? Pues si la persona se siente mareada, rápidamente sentémosla para evitar que se caiga y pueda lastimarse. Podemos pedirle que se pueda sentar y coloque su cabeza en medio de sus piernas, así agachadito, por un par de minutos, porque esto va a ayudar a mejorar el sistema circulatorio. Aflojarle un poquito sus prendas de vestir, no darle nada de beber hasta que no se recupere completamente. Dejémosla abrigadita, en lo posible elevémosle los piecitos, ya sea con una silla, con una caja, reposados contra una pared. Y en caso de que voltear la cabeza de la víctima hacia un lado si no se sospecha de lesión de cuello y si no se recupera más o menos en 2 minutos, posiblemente ya no se trate de un desmayo, puede ser un estado de coma, es mejor empezar a llamar urgentemente al centro asistencial. Pero inclusive una persona que se ha desmayado debe ser trasladada al centro asistencial porque hay que hacer el estudio de ese desmayo. Puede ser por un evento a nivel del sistema nervioso central o puede también ser una alteración en el ritmo cardíaco. Veamos rápidamente este video tan importante. Cuando estamos hablando del desmayo, estamos hablando de la pérdida temporal de conciencia de una persona. Esto principalmente se da por disminución de oxigenación al cerebro. Puede variar mucho los síntomas, pero usualmente se empieza a sentir una debilidad en las extremidades, se va a empezar a sentir la persona mareada y finalmente sienten que van perdiendo debilidad en su cuerpo hasta que llegan a un estado de inconsciencia. ¿Qué puedo hacer yo a nivel prehospitalario para ayudarle a esta persona? Una vez llamamos al sistema de emergencias médicas, procedemos a realizar una valoración de la persona. Cuando se acerca donde la persona pudiese llamarlo, señor, ¿me escucha? Intente realizar leves movimientos para ver si la persona quizás de esta manera reaccione. Verifique por favor que la persona sí esté respirando. Puede colocar una mano en el tórax, la puede colocar en el abdomen o inclusive en el reborde costal, sería una muy buena opción. Y simplemente te vas a cerciorar que sí se expanda la caja torácica, es decir, que sus manos sí se sientan cuando se levantan. Cerciórese por favor que no haya una respiración ruidosa, porque una respiración ruidosa pudiese indicar que hay obstrucciones en la vía aérea. Ahora verifique que la persona realmente esté respirando bien. Normalmente una persona respira cada 5 o 6 segundos. Verifique cómo está la parte circulatoria. Observe a la persona de la cabeza a los pies, buscando palidez, frialdad, sudoración en la persona. Si la persona aún no reacciona, puede proceder a realizar algún tipo de estímulo. Simplemente apoyando un lapicero en el lecho ungueal podemos hacer presión y de esa manera esto estimularía a la persona para que reaccionara. Quizás también podrías hacer algo que se conoce como pellizco en el trapecio. Básicamente lo que vas a hacer es presión sobre este músculo como estoy mostrando en este momento. Cuando sepas que la persona, aunque no reacciona, la persona se encuentra con vida y estos parámetros están bien, puedes estar tranquilo esperando al sistema de emergencias médicas. Aprovecha y tómale la presión. Si el problema es que tiene la presión bajita, levantar las piernas semiflexionadas será una buena solución. Evite introducir líquidos en vías aéreas. Evite introducir elementos que puedan obstruir a la persona. Pudiésemos generar un daño mayor. Bien, pasemos a ataques de ansiedad, que también pueden ser un poco comunes, pero no sabemos cómo actuar adecuadamente. Entonces, la ansiedad es una emoción que surge ante cualquier situación de amenaza o de agresión, que puede tener estas como signos y síntomas: temblor generalizado, sudoración, taquicardia, palpitaciones, dificultad respiratoria, mareos o sensación de inestabilidad. ¿Qué tenemos que hacer como primer auxilio para un ataque de ansiedad? Primero, tratar de tranquilizarla, calmarla, decirle que respire lentamente, que cierre los ojos durante unos 15 minutos. Si no es capaz de controlar esa hiperventilación, vamos a ayudarnos con la técnica de la bolsa de papel o una bolsa plástica. La idea es que empiece a respirar
esto que está expulsando por su nariz y boca y nuevamente lo reinhale, que lo que está haciendo es botar CO2 y reinhalar CO2 para que ayude a nivelar esa cantidad de oxígeno que tiene en su organismo, que sabemos que es bueno el oxígeno, pero en exceso pues ya es nocivo. Entonces tenemos que nivelar esos dos gases de una manera adecuada. Y esto es lo que va a producirle, si no hacemos rápidamente esta acción, pues va a sentir como que siente sus manos como dormidas, va a sentir su boca dormida, inclusive podemos ver como mucha palidez generalizada. Entonces, esto lo que estamos haciendo es ayudarle a controlar y a nivelar los dos gases de la sangre para que su respiración empiece a producir o a ser un poco más lenta. Si esta crisis no cesa, pues hay que remitir al médico. Hay que también diferenciar muy bien un ataque de ansiedad a un tema asmático, ¿no? Eso es bastante porque la acción es totalmente diferente. En cuanto a las convulsiones, entonces la convulsión es la contracción involuntaria y violenta de los músculos porque pues se produce una situación de crisis nerviosa interna entre el cerebro y toda la parte nerviosa y se produce una pérdida del conocimiento y la caída de la víctima al suelo. Las causas comunes de una convulsión puede ser la epilepsia, puede ser enfermedades como la rabia, tétanos, histeria, traumatismos en el cráneo, alcoholismo, intoxicaciones o una fiebre muy alta, por ejemplo. ¿Qué vamos a tener de signos y síntomas en las convulsiones? Vamos a tener contracciones musculares generalizadas, puede haber una mordedura de la lengua y salida de espuma por la boca, puede inclusive el paciente relajar esfínteres y puede orinarse, puede inclusive hasta defecar, puede tener algunos ruidos de como gritos, están totalmente inconsciente y ya cuando la convulsión ya termina, pues el paciente va a quedar con bastante estado de inconsciencia, estupuroso, no va a despertar en el momento, entonces vamos a encontrar un estado prácticamente de una somnolencia total. La contracción es muy severa, pues esto puede producir que él lamentablemente pueda inclusive lastimar parte de su cuerpo y sobre todo también tener afectación en la cabecita. ¿Qué vamos a hacer como primeros auxilios en convulsiones? Entonces, activar el servicio de emergencia porque toda persona que convulsione debe irse a una atención médica obligatoria. Evitar que la persona se caiga al piso. Entonces, en lo posible recogerlo, pues ayudarlo a acostar más bien. Y hay que colocarle rápidamente algo que proteja su cabeza porque el constante golpe contra el piso puede producir alteraciones o daños en el cráneo directamente. No lo sujeten, déjelo que libremente convulsione, de pronto despojarle un poco sus prendas de vestir muy apretaditas, no inmovilizarlo y nada de colocarle ningún elemento obstructivo en su boca, como es colocarle un pañuelo, una toalla, algo para que muerda, para evitar que no muerda la lengua. Esto lo que va a hacer es que la lengua la vamos a empujar hacia atrás y le va a causar un ahogamiento. No darle nada de líquidos, ni con pitillo, ni por el lado de la comisura labial. Es importante contabilizar el tiempo que demora la convulsión porque este dato lo van a preguntar en el centro asistencial. También fijarnos qué parte del cuerpo es la que estaba convulsionando, porque puede ser todo el cuerpo o el lado derecho o el lado izquierdo. Este paciente no se debe trasladar en pleno ataque. Hasta que ya haya pasado el ataque es donde se debe llevar en ese momento. Pero insistimos que se debe llevar a valoración porque lo van a revisar por lo menos por un periodo de 24 horas para saber cuántas veces sigue convulsionando en ese momento. En cuanto al dolores de pecho, tenemos uno que se denomina la angina de pecho. Esto ya tiene una afectación en el sistema circulatorio. Entonces, la angina es un dolor que ocurre cuando no hay suficiente irrigación sanguínea al músculo cardíaco. Entonces, aquí puede confundirse con un ataque, con un infarto. Entonces, a todo le llamamos infarto, pero no, en este caso, pues puede ser la angina. En este momento, pues el paciente se le va a diagnosticar es en el centro asistencial. Entonces, esto puede producirse, pareciera que fuera inicialmente por un proceso de indigestión, pero ese dolor gástrico se empieza a irradiar como hacia el pecho, puede irradiarse hacia los brazos, hacia el cuello, hacia inclusive parte del maxilar inferior, inclusive. Entonces, en esto el paciente requiere rápidamente una atención médica porque hay que valorarle su condición coronaria. Posiblemente está tratándose de una afectación de las arterias coronarias que irrigan el corazón. Por lo tanto, esta persona, pues ya que sabemos que tiene esta patología, va a ser medicada
pero tiene que estar en constante control médico. Vamos a sentir esta persona que tiene la angina de pecho, que vamos a verlo, puede ser un factor de riesgo en personas